Bueno, y hablando de esta formación germana, estamos con un ex compañero, un caro amigo. También estudió, así como quien les habla, en el colegio Goethe, en el colegio alemán, el doctor Víctor Arrúa Maidana, que es luqueño de la A a la Z. Hay que aplaudir al Sportivo Luqueño por su aniversario 101, ¿verdad? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, Bruno. Muchas Acércate. gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien. Un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, pero ¿quién es Víctor? El doctor Víctor Arrúa Maidana. Tiene muchísima experiencia él, ¿eh? Él es paraguayo, por supuesto, ostenta los títulos académicos de doctor en Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, acá en Paraguay. Tiene también un máster en Ciencias de una Universidad de Kansas en Estados Unidos. Asimismo fue docente e investigador invitado de la Universidad Tokai de Kyushu en Japón. Y bueno, y trabajó en el exterior porque él forma parte del mundo del IICA. ¿Qué es el IICA? Es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y él representó a este instituto, por ejemplo, como cabeza, la más importante, en el Ecuador, desde el 2013 hasta no sé cuántos años estuviste ahí. 6 años, hasta el 6 2019. años. Después pasaste a Buenos Aires. Antes estuve en Buenos Aires. Antes estuviste en Buenos Aires. Perdón. Antes estuviste en Buenos Aires y después fuiste a Ecuador, pero también tuviste especializaciones en sanidad animal e inocuidad de los alimentos. Estuviste en Costa Rica, donde, qué sé yo, ejecutaste un montón de proyectos, mejoramiento de calidad e inocuidad de la carne bovina en Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, financiado todo esto por el Fondo Común de Commodities. Y también iniciaste esta carrera profesional en la función pública, en la docencia, en el sector privado, como asesor de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. También ha desarrollado el doctor Víctor Arrúa Maidana consultorías para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y para el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, una experiencia internacional y nacional realmente extraordinaria, esa experiencia que tenés, Boche. Gracias, Bruno. Sí, realmente. Y ahora estás, ¿cómo que se dice? Ahora estoy... No, recién dijiste. medio retirado. Estoy retirado ya, dice. Pero sí, es un pendejo. Está jubilado, dice. Estoy jubilado, estoy trabajando. ¿Y por qué te jubilan a vos de estas instituciones tan importantes? Y bueno, es la política del IICA, que llega a 65 años y IICA, te jubilan IICA. automáticamente. IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Te jubilan automáticamente y te pasan a retiro. Y te pasan a retiro. Sí. Bueno, pero ¿y vos te aburrís no haciendo nada? Porque No. vos tenés una granja ahí en Luque. No, en Cacupé tengo la granja. En Cacupé. En Cacupé tengo la granja. Pero también tenés caballos de raza, ¿verdad? Tengo mi caballo que traje de Ecuador por tierra hasta Asunción. Sí, Creo sí, que sí. todo el grupo de compañeros... He visto cómo trajiste al caballo en una, no sé qué... En un tráiler. Un tráiler, sí. Sí, en un tráiler. Bueno, pero con muchas dificultades, pero llegamos en 11 días. En 11 días. 11 días. Desde el Ecuador. Desde Quito, Ecuador, hasta Luque, Paraguay. Hasta Luque, pasaste entonces por Perú, Pasé ¿verdad? por Perú. Bolivia. Pasé por Bolivia y entré en Paraguay. No quise, más cerca hubiese sido por Chile y por Argentina y los caminos mejores. Pero sí, ya pero que tuviste... el sistema sanitario de Chile y de Argentina son muy estrictos. Entonces no me iban a dejar bajar el animal del tráiler y me iban a lacrar el tráiler hasta que salga de su frontera. Así, che. Entonces ¿Iba a morir ahí el animal? Entonces. No iba a morir, pero iba a estar bastante estresado. No iba a poder moverse como... Nosotros hicimos un tráiler especial para traerle al caballo. Muy cómodo.
¿Y ese es un caballo árabe? ¿Qué es? No, es un lusitano. Es un lusitano, es un caballo ibérico de origen portugués, exactamente. Anteriormente, son los andaluces. Anteriormente al caballo ibérico lo llamaban andaluz. Tanto a pura raza española como al lusitano. Pero después hicieron dos hairbook diferentes. Y uno es lusitano y el otro pura raza española. ¿Te gusta todo lo del mundo de los caballos? ¿Habrás visto varias veces Ben-Hur entonces vos? Sí. Claro, esa corrida de la ¿cómo que se llama? De los caballos ahí de las... Y la mayoría de los caballos son de pura raza española y lusitano en la película de Ben-Hur. Sí, justamente por eso que me gusta. Cualquier cantidad de caballos hay ahí. Claro. En esa película, ¿verdad? Bueno, pero ¿y en la vida real te gusta? ¿Por qué te gustan los caballos? ¿Qué te atraen de los caballos? Y no sé, hay gente que le gustan los autos y comienzan a coleccionar autos. Sí, a mí me gustan los caballos. Hay gente que colecciona botellas de whisky también. O autos de una sola marca. Autos de una sola marca. Mercedes-Benz, por ejemplo. Claro, así. A mí me gustan los caballos. Los caballos desde muy pequeño me gustaron y fueron mi pasión. Y a lo mejor yo seguí veterinaria por los caballos. Claro. Pero las circunstancias no me dejaron trabajar con caballos y me fui a trabajar en salud pública veterinaria. Hice mi posgrado en eso. Entonces ya entré en el mundo de la salud pública veterinaria y continué en eso. Vos sabés que en una de las anécdotas familiares, mi madre, en una de las tantas agendas que ella iba apuntando lo que pasaba, y le sorprendió, tuvo 10 hijos ella, ¿verdad? Y entonces su hijo número 4, Andrés María Masigullari, el gran veterinario, colega tuyo, de mascotas y qué sé yo, tiene un montón de actividades también a nivel familiar, tienen muchas veterinarias, digamos. Cuando era estudiante, de repente teníamos una canchita y aparece Andrés, que es alto, el más alto de todos, tiene casi 2 metros, 1,90 m por ahí de estatura, si no es más. Aparece con un caballo y mamá y todos se cayeron de espalda. ¿Y qué hace? Y lo traje para estudiar, sí, para estudiarlo. O sea que llevó el caballo ahí a la canchita, lo ató ahí, lo mantuvo ahí, para estudiar al caballo. Épocas de juventud, digamos, de estudio, de estudiantes, ¿verdad? En el caso de la veterinaria, o sea, la profesión a la que vos tomaste como carrera. Bueno, y decime, y tenés... es más, te quiero decir algo. Sí. Tuvimos un gran profesor, el doctor Masi Pallarés. Rafael Masi Pallarés. Doctor... Sí. Profesor de parasitología. ¿Te acordás de él? Una clase espectacular que nos daba hasta las dimensiones de los huevos de los parásitos. Era un profesor extraordinario. ¿Así te acordás? Vivía en la facultad. Vivía para la docencia. Dice que no volaba una mosca cuando él comenzaba. No, para nada. Pero cautivaba la clase del doctor Masi Pallares. O sea que nadie hablaba porque prestaba atención. Tenía su pucho. Siempre su pucho. Bueno, muchas gracias por recordarlo. Bueno, realmente mucha gente, el denominador común, a veces en el transitar cotidiano uno se topa con gente que pasó por esas aulas, digamos, universitarias y se acuerdan de mi padre, Rafael, en muchos casos, en la mayoría de los casos y de la mejor forma. Ese es el orgullo que tenemos nosotros. Ya que estuviste en Ecuador, ¿no viste ninguna vaca voladora vos de repente ahí? ¿O? Sí, llegaron. Cuando yo estaba, llegaron las vacas que fueron importadas de venían Paraguay. Desde acá. Sí, venían de Paraguay y una gran cantidad que llegaron para la costa y para la sierra ecuatoriana. Ecuador, un país muy interesante. ¿Cómo es Ecuador, che? ¿Cómo es? ¿Y qué está pasando hoy en Ecuador? Mira, Ecuador es un país muy interesante. Muy, muy bello país. Tiene 5 puntos nevados, que son volcanes, que son los 2 más altos que están después de la Concagua, el Chimborazo y el Cotopaxi. Un lugar donde el turismo podía ser explotado mucho más de lo que están haciendo. La Concagua es en Chile. La Concagua está entre Chile y Argentina. Entre Chile y después Argentina, ya está el Chimborazo y el Cotopaxi en América, ¿verdad? Que son los puntos más altos. Los puntos más altos de América, ¿verdad?
de los Andes. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cómo es vivir ahí? ¿Viviste 6 años más o menos? 6 años. 6 años. Del 2003 hasta 2019. Con tu señora. Con mi señora y uno de mis hijos. Un saludo porque iba grande dejando mis hijos en cada país donde estaba, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, tengo nuera de todos los países. De todos los países. Sí. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes? 4 hijos tenemos. Sí, 4 hijos. Bueno, ¿y cómo fue vivir y dirigir IICA, el IICA ahí en Ecuador? Te digo, Bruno, Ecuador es un país muy interesante. Es un país pequeño, de 284.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de Paraguay, un poco menos. Así como Uruguay, más o menos. Es un poco más grande que Uruguay, pero es pequeño. Sí. Y tiene pequeño en territorio, pero muy superior en muchas cosas. Sí, tiene 4 regiones muy diferenciadas. Hasta en la forma de vestirse se diferencian. En la forma de hablar se diferencian. Y en la costumbre se diferencian. Están en la zona del oriente, que es la parte de la amazónica, la sierra, la costa y el archipiélago Galápagos. Galápagos. ¿Estuviste ahí, visitaste? Teníamos un proyecto en Galápagos muy interesante, que a lo mejor podríamos hablar sobre este proyecto. Cómo no. Tenés toda la... Acá vos tenés tu tiempo. Bueno, en el 2001, un buque, el buque Jessica, encalló en la isla Galápagos y derramó más de 2.500 kilos de petróleo que se llevaba cantidad de petróleo, que hizo un estrago. O se dice metros cúbicos, ¿cómo es? No sé. Bueno, kilo yo le llamo por la cantidad que estaban pesando. Está bien. Hizo un desastre ecológico. Sí, me acuerdo. En el 2001. 2001, sí. Entonces, de ahí en adelante, el gobierno de Ecuador se propuso cambiar la matriz energética de la isla Galápagos, utilizar menos petróleo y utilizar otros combustibles. ¿Y cuál fue? Bueno, fue el combustible energía eólica, energía solar. Lo que necesitamos acá a gritos. ¿Y después? Energía solar, pero cuando no hay viento y cuando no hay sol, necesitaban otro combustible. Entonces hicieron aceite pura de jatropha. La jatropha es una planta aceite puro de jatropha. ¿Y qué es eso? La jatropha es comúnmente llamado el piñón, piñón manso. Y esa planta es originario de esa zona de Ecuador, de México, la parte tropical, y crece en lugares áridos. Producen una fruta que se comprime esa fruta y sale un aceite. Ese aceite puro se utiliza como biocombustible. Como combustible. Sí, biocombustible, sí. Como biocombustible. Pero es diferencia al biodiesel, por ejemplo. ¿Por qué es diferente? Porque el biodiesel se necesita otro proceso del aceite para esterificar y volverle a biodiesel. Este se usa aceite puro jatropha. Solamente se filtra y se usa. Y ese combustible se utiliza en una de las islas de Galápagos, en Floriana. ¿Cuántas islas conforman? Son 13 islas más o menos. 13 islas. Pero Galápagos conformada por archipiélago son 13 islas. Pero hay 13 islas. Hay islas que no están habitadas. ¿Sí? No están habitadas. Inclusive en la isla Floriana vivían 130 personas en forma permanente. Nada más. Y ahí tenían el aceite puro de jatropha, tenían la energía eólica y la energía solar para mover todo el sistema. Pero para ahí solamente en función a las Galápagos o para el resto del territorio del Ecuador. No, solamente para Galápagos. Se producía solamente para Galápagos porque el transporte desde el continente a las islas era muy riesgoso por el catástrofe. ¿Qué distancia hay? Y están como 1.000 y algo kilómetros. ¿De kilómetros? Kilómetros marítimos. O sea, bastante. No, te lleva. Es como entrar en otro país. Uno se va a Galápagos, es entrar en otro país. Porque el embarque que se produce en Quito o en Guayaquil, te inspeccionan hasta el último bolsón que llevas. No podés introducir absolutamente ningún material biológico, tanto animal ni vegetal. Te inspeccionan todo. Al llegar a isla, la misma cosa, entrar en un proceso de control como una aduana estricta.
y se paga un canon para La conservar el aduana canon. es más estricta que la de acá, por ejemplo. Muchísimo más. En Galápagos es muchísimo más. Así. Es más, están utilizando perros adiestrados para identificar material biológico si llevas en la mochila o en el bolsón. Entonces los perritos vienen oliendo los... ¿Y qué pasa con esa gente que es inspeccionada y que es, digamos... Se le confisca. Y antes hace una declaración jurada que no tiene que llevar ningún O sea, material. se le confisca y se la mete presa. No, se le carga una multa. Una multa, porque antes tiene que hacer una declaración jurada que no lleva ningún producto Sí, de origen entiendo. vegetal Y ni algunos animal. mienten, Y seguramente. algunos mienten porque quieren llevar alguna semilla que viven allá o se van o traen de la isla, entonces la misma cosa, ¿verdad? Y digamos, más de 100, 130 personas, me dijiste, ahí en la isla. En Isla Floriana bien en forma permanente 130 personas. Bueno, ¿y cómo son ahí las construcciones? ¿Hay cabañas, casas? Son cabañas, ¿Cómo es eso? No son precarias, pero son cabañas rústicas. Porque el turismo va, por ejemplo, a Isla Floriana por un día. Va a las 8 de la mañana que sale de la isla principal de San Cristóbal en una embarcación que lleva 40 minutos, acompañado con delfines y otros. Una maravilla ese un viaje. Show ahí. Sí, llega a Floriana, hay un solo hotel que te puedes quedar por el día o volvés a la tardecita a la isla San Cristóbal y en ese proceso... Y la isla San Cristóbal tiene mayor cantidad de gente. Sí, ahí hay mucha gente. Hay más desarrollo. Mucho más desarrollo, hay mucha gente. Ahí está el museo de Darwin, donde Darwin. se trabajan mucha gente. Es más, la gente que quiere migrar, ecuatorianos que quieren migrar del continente a Galápagos, no pueden. No pueden. Tienen que estar casados con una una persona en Galápagos para poder darle su pase a migrar. Un ecuatoriano mismo, ¿verdad? O sea que la isla está totalmente blindada. Y los turistas sí pueden. Los turistas entran, ingresar. pagan un canon y por cierto tiempo y vuelven a salir de Galápagos. Bueno, qué interesante. Y el mundo animal de esa zona del mundo, entre paréntesis, porque Galápagos es famosa por un montón de aves, de peces, de animales así diversos, distintos y hasta exclusivos, si se quiere. ¿Es así o no? Es así. Están las tortugas gigantes. Gigantes, que tienen... ¿Cómo es una tortuga así? Como esta mesa. Mucho más grande. Más grande que esta mesa. Sí, tortuga terrestre, que vive en tierra. Mucho más grande. Y viven cientos de años. Porque están las tortugas de agua. Están también. las tortugas marinas. Pero la de tierra son grandiosas. Así. Y están preservadas, están en un lugar libres. Pero por ahí tenés algo de Galápagos, ¿no tenés algo de Galápagos? Y por ahí ponés algunas imágenes, porque es una cuestión, un centro turístico un importantísimo. Centro turístico y de investigación. Ahí Darwin creó su teoría de la evolución. Hay un ave, un gorrión, ¿verdad? Que la adaptación al medio le hizo que los picos fueran un poco más largos que los gorriones del continente, para poder adaptarse al medio ambiente. O sea que de ahí comenzó Darwin a estudiar la teoría de la evolución. Y vivió ahí. Vivió mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo vivió más o menos? No te puedo decir cuánto tiempo, pero vivió bastante tiempo ahí haciendo estudios. Y en Isla Floriana vivía una familia alemana que llegaron después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania estaba totalmente devastada. Vinieron únicamente una sola familia a vivir ahí. Nadie más. Y después llegaron otros alemanes. Una historia. Te voy a enviar el libro que tengo de Floriana para que leas. Te cautiva. O sea, una familia vino de Alemania. De Alemania a bajarse ahí, desesperada a bajarse en Floriana. Y se instaló ahí. Se instaló ahí, no encontró nada, absolutamente nada. Vivieron en cuevas, en una caverna vivían la gente. Y ahí nació el primer hijo de esa familia. ¿Y cómo se dice? El primer hijo se lo dice... Galapeño, no sé. Jalapeño. Galapeños. Pero ecuatoriano Claro, ecuatoriano. Ahí vemos unas tortugas, esa tortuga gigante, por ejemplo, mira la cantidad de animales hermosos, exóticos también, si se quiere. Esto es de Galápagos, ¿verdad?
Es una zona, y es montañosa esa región. Es montañosa. Son islas de origen volcánicas. ¿Sí? De origen volcánica, tienen picos altos y hay picos bajos, pero es una... Ahí vemos una tortuga marina. Sí, sí. Y ahí está un... No sé qué es. Un lagarto. Y todo eso se puede ver a simple vista. A simple vista. Uno se aproxima a 10 metros, no, mucho menos, a 2 metros de los lagartos y no se mueven en absoluto. Sí. Uno puede bucear con los tiburones. Es extraño. ¿Con los tiburones? Con los tiburones. Mucha gente se hace turismo. El turismo se toma otra vez en Isla San Cristóbal, en una embarcación, y recorre las otras islas. Y ahí bajan a bucear y a bucear con los tiburones, a bucear con la ahí vemos a un joven que está demostrando lo que hay ahí, ¿verdad? Que se llama Enrique Alex en YouTube, es un youtuber justamente, y está mostrando y demostrando lo que hay ahí en las maravillas que hay ahí en Galápagos. Qué lindo, cómo quisiera ir a conocer alguna Hay que vez. ir a visitar, Bruno. Tenés que ir a visitar y el proyecto que teníamos era transportar sin riesgo, inclusive una vez cayó y 2.500 litros de aceite puro de jatropha perdimos, pero es biodegradable. Allá en unas cuevas. Sí. Y en esas cuevas seguramente estuvieron habitando ese matrimonio o esa familia de Alemania. De alemanes, sí. Ellos vivieron en Isla Floriana. Hay muchas cuevas donde vivían y están todavía en forma preservada ese lugar donde se visita. Qué interesante. Muy interesante. Bueno, estamos dialogando acá, hablando, y él nos comenta un montón de cosas enriquecedoras en realidad, de la historia, de la geografía, de la fauna, qué sé yo, del mundo forestal también, de Ecuador, el doctor Víctor Arrua Maidana. Una experiencia alucinante habrá sido aquella. Y desde la dirección tuya, porque vos estuviste ahí representando al Instituto, al IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y vos dirigías ¿a qué cantidad de personas? Teníamos en forma permanente 20 personas en la oficina. Allá, ¿en Quito o en Guayaquil? En Quito está la oficina y el proyecto de jatropha tenía aproximadamente 10 personas en forma permanente y después contratábamos consultores para actividades específicas. Y el proyecto de jatropha está ubicado en la provincia de Manabí, que es la provincia costera donde hubo el terremoto grande. El famoso terremoto del 2000. Sí, hace poco 17 creo que fue. Sí. 2017 y en Puerto Viejo. En la estación murió mucha gente ahí. Bastante. En la estación experimental del INIAP, del Instituto Nacional Agronómico, teníamos la sede del proyecto de jatropha. Pero Ecuador es un país desarrollado, ¿verdad? Tiene autopistas, tiene medios de transportes eléctricos. Uno encuentra lo que siente y ve en el resto del mundo, uno encuentra ahí en Ecuador, ¿o no? Ecuador es un país subdesarrollado como nosotros, como todos los países latinoamericanos. No creo que sea como nosotros. Está un poco más adelantado que nosotros, ¿verdad? Pero tienen bastante... El combustible está subsidiado en la zona del oriente, en la Amazonía se extrae bastante petróleo. Claro. Y eso viene es un país petrolero, sí, ¿verdad? Un país petrolero. ¿Y cuáles son las fuentes, digamos, de producción que tiene Ecuador? El 13% del PIB es agropecuario, agrícola. Y después la venta de combustible. El banano, son los mayores exportadores de bananos durante todo el año. ¿Mayores del mundo? Del mundo. Ecuador, el mayor productor mundial de bananas. Sí, de bananas. En el mundo. En el mundo. Sí. Costa Rica es un país productor de banana, pero no es tan grande como Ecuador. Ecuador produce más y exporta más. Y Costa Rica es más eficiente. Costa Rica es más eficiente la producción. Vos estuviste por ahí, pues también sabes. También, exacto. Fidedignamente todo eso. Y exporta el Ecuador banana a qué países, por ejemplo. Todo el mundo exporta ahora.
A todo el mundo exporta banana. ¿En serio? Sí. ¿Y nosotros acá en Paraguay no podemos exportar? Nosotros Banana, estamos exportando banana, estamos exportando a la Argentina banana. Pero nos paran ahí en la Argentina. Y no precisamente, pero sí están con muchas trabas. Vos estuviste en Buenos Aires, ¿cuántos años? Yo estuve en Buenos años? Aires, 8 años. 8 años, estuviste más tiempo en Buenos Aires que en Quito, entonces. En Buenos Aires estuve como dirigiendo. como especialista regional estuve 4 años. Y como representante dirigiendo el instituto estuve 4 años. Claro, bueno, 4 años dirigiste y 4 años estuve como especialista. Especialista, está bien, tenés 8 años de experiencia. Y entre la Argentina y el Ecuador, desde ese puesto laboral, digamos, y de la experiencia, que eso también uno aprende ahí, estando en el día a día, digamos, ¿te quedás con cuál de ellos? Con Ecuador. ¿Por qué? La gente es más comprometida con el trabajo. Así. Son menos... Y gente comprometida. Yo te digo, Bruno, tenía 5 PPLs, profesionales locales, que me pedían permanentemente becas para hacer curso de posgrado, tanto de maestría como doctorado, ¿verdad? Que el ICA le da a los funcionarios. Querían ir superándose. Querían ir superando. En Argentina yo ofrecía... Y te rechazaban. No querían. Y eso ya se creían la última Coca-Cola del desierto. Y eso que la oportunidad de capacitarse en Argentina era mucho más que la oportunidad que le brindaba Ecuador. Sí, claro, por supuesto. Entonces, es notable, es notable, realmente notable. También los funcionarios de Ecuador prácticamente eran bilingües. Y en Argentina, en 1 o 2 personas eran bilingües. Hablaban inglés, 1 o 2 personas. Exactamente, porque el idioma oficial del instituto es inglés, español y portugués. Sí. Inglés, español y portugués. Así mismo. Y digamos, y en la Argentina, pero habrás disfrutado de Buenos Aires por lo menos. Buenos Aires 8 años. Una ciudad encantadora, ¿verdad? No existe, ¿verdad?, otra ciudad más encantadora como Buenos Aires. Completa. Pero bien estresante, Bien estresante. Yo vivía a 40 minutos caminando de la oficina. ¿Así? Y a veces en auto... ¿Y te ibas caminando? Me iba caminando. Y a veces en auto me iba ya hacías con más ejercicio tiempo. Ahí. Claro. En auto me llevaba más tiempo a veces. En auto me llevaba más tiempo a veces. Entonces, más fácil fue de caminar. Más fácil caminar o tomar el subte hasta cierto lugar o tomar una bicicleta en los puestos de la municipalidad. Haciendo ejercicio al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, y es agradable caminar en Buenos Aires con el fresco, ¿verdad? Y en el sentido de estar viviendo o conviviendo con los citadinos bonaerenses y los citadinos de Quito, ¿torcer la balanza a favor de Ecuador? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Y qué sacaste de la convivencia esa de Buenos Aires? Bueno, realmente... en el sentido positivo, digo... el porteño es buena gente, pero hay que tener una alta dosis de tolerancia para poder soportarlo un poco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces... dosis. Son buena gente, son excelentes personas, muy amigables, amigos de verdad, pero el porteño tiene su forma de ser y todo el mundo conocemos la forma de ser el porteño, ¿verdad? Que se cree bastante, que se mira de afuera para ver cómo es Buenos Aires sin ellos, ¿verdad? Sí, no, ya sé. O sea, cuando vos ascendiste a ser el representante del IICA, ¿te fue difícil? ¿Más difícil que en Quito? Sí, me fue más difícil, porque yo al comienzo estuve como compañero de trabajo. Sí, era uno más de ellos, ¿verdad? Después me nombraron representante. ¿Y qué dijeron tus compañeros? El paraguas. El paraguayo, ¿verdad? El paraguas. Ahora nuestro jefe, el paraguas. El 98% me apoyaron. Al 2%, algunos tuve que quitarlo de la oficina. Tuve que ¿Los apartaste? Los aparté de la oficina. ¿Por qué? ¿A qué se debió? Y por problemas que no querían... acatar tus órdenes. No mis órdenes, sino la normativa institucional. Yo no tenía órdenes estrictas, pero sí hacía cumplir la normativa institucional del cómo tenía que ser en el trabajo. Sí. Había que cumplir las normas simplemente,
¿verdad? Así que IICA es, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y tiene ¿cuántos años? Muchos años ya. El IICA tiene más de 80 años de vida institucional. Se creó en 1942, después de la guerra, 46, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Porque los ¿Y Estados eso surgió Unidos, dónde? ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos perdió parte de poder en los países asiáticos, entonces necesitaba seguir produciendo el caucho. Entonces creó un instituto de investigación interamericano en Costa Rica. En Costa Rica se funda esto. Se funda. Pero hay iniciativa de los Estados Unidos. Unidos. Bueno, decime, y otros productos así del Ecuador, por ejemplo, ¿el cacao es del Ecuador? El cacao es del Ecuador. Porque yo creo que el mejor chocolate se hace con cacao del Ecuador. La variedad fino de aroma. Un cacao excepcional. En Alemania yo encontré eso. Visité una fábrica de chocolates. Sí, se produce. Y había un museo ahí y me explicaban eso. Y yo, Ecuador, de ahí traen el cacao. Entonces. Sí, se produce en Ecuador y en Colombia. Sí. En las dos partes se produce esa variedad. La papa. También. La papa, hay 480 variedades de papa. 480 variedades. Tenés más de una papa para comer todo un día, todo un año. O sea que podés ir comiendo diferentes papas en cada día del año. Y diferentes tamaños las papas. Diferentes tamaños, diferentes texturas. Y la gente planta papas ahí. Bastante. Es la base de la alimentación en la zona andina, en la zona de la cordillera, ¿verdad? Decime una cosa, y haciendo un paralelismo, ¿y por qué? Y viviendo vos acá en Paraguay, sos paraguayo obviamente, ¿y por qué nosotros no apoyamos este tipo de historias? De plantaciones, ya sea de la banana, de la papa, tantas cosas. Tenemos una tierra tan fértil. ¿Qué nos falta a nosotros? Las condiciones agroecológicas para producir papa en Ecuador son excepcionales. Sí. Aquí se puede producir algunas variedades. Y también el banano. El banano en Ecuador se produce en la costa todo el año. ¿Por qué? Porque es húmedo eso. Es tropical totalmente, no llega helada para nada, llueve mucho y en época que no llueve irrigan, porque el banano necesita mucha agua necesita, entonces irrigan permanentemente. Y acá las condiciones del clima no da para producir en forma. Acá nadie riega, nadie riega, pero si ni las plazas cuidan. Pero por favor. Ahora dice que se formó entre el lago de Iguazú, donde se formó por la represa de Iguazú, y el lago de Itaipú, se formó una zona donde dice que ya no caen heladas. Entonces ahí se está produciendo una buena calidad de banana. Y nosotros como ICA trajimos expertos de Ecuador para asistir a los productores de banana de esa localidad. Especialidad, de esa, no sé cómo se dice. Pero todavía no están implementando riego artificial. Hasta que yo la última que visité en el 2019 no tenían todavía riego. Y eso que agua tienen suficiente del lago, ¿verdad? Pensar que Israel se le dio un pedazo de desierto, y lo que es Israel hoy, todo lo que hizo Israel, ¿verdad? Quiere decir que se pueden hacer las cosas. Se puede hacer. Y esas condiciones. En territorios inhóspitos, y nosotros que tenemos todo, no podemos ni siquiera. Bueno, una pena, pero vos abrigás esperanza de que Paraguay va a empezar a desarrollarse, despertarse. ¿Qué necesitamos nosotros para ponernos a tiro? A ver. Yo no pierdo la esperanza. Víctor. Yo no pierdo la esperanza que algún día el Paraguay cambie de actitud, especialmente nuestros gobernantes, los políticos, ¿verdad? Necesitamos gente nueva, gente con una mentalidad diferente, con más honrados, con vocación de servicio,
vocación de servicio. Vocación de servicio. No solamente estar en los cargos por el salario que ellos perciben y por el privilegio que le dan ahí, eso, ¿verdad? Por lo que uno puede llegar a picar ahí. Exactamente. Entonces, no pierdo la esperanza de que por lo menos mis hijos están viviendo todos acá. No pierdo la ¿Qué esperanza. edad tiene el mayor o la mayor? El mayor tiene 42 años. Sí, grande ya. Ya, el segundo tiene 40, el otro tiene 38 y el otro 33. 33. Sí. Estás orgulloso. Son todos profesionales, muy Víctor, orgulloso. estás orgulloso de tus hijos, de lo que muy formaste. orgulloso de mis hijos. Tu señora que También. tiene un apodo que se llama Chabela. Chabela, mi querida Chabela, un abrazo grande, nos estará escuchando. Hicimos una reunión de compañeros en la quinta de Luque que tiene acá el doctor Arrúa Maidana, que fue una noche fantástica, donde todos empezamos a contarnos cosas y qué sé yo, revivir aquellos años de juventud, de estudiante, ¿verdad? Y de colegio, así que esperemos repetir eso alguna vez. Tenemos que repetirlo. Este año cumplimos creo que 50 años. Sí, 50 años de habernos recibido. Y todavía no hicimos ninguna reunión. Por lo menos preparar la reunión grande. Bueno, tenemos que estar todos ahí. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. No sé, algo que quieras decir de la situación nacional hoy o algo que te preocupa o algo que podamos nosotros hacer en conjunto como colectividad, como ciudadanos todos, estirar el carro hacia qué dirección para favorecer al país y favorecernos a todos nosotros, porque al final de cuentas todos vivimos en este territorio. ¿Qué vos dirías? A ver. Bueno, a mí me preocupa un poco la salud pública. La salud pública en forma general. Porque no existe una coordinación entre la salud pública veterinaria y la salud pública humana. Y sin embargo tiene que haber una relación muy estrecha y coordinada. Todavía los dos caminan en forma separada. Cuerdas separadas, por cuerdas separadas. Siendo que el 75% de los patógenos humanos son de origen zoonótico, de origen animal. Zoonóticos. Zoonóticos, sí. Que es transmitido del animal al hombre. 75% de los... Y 98% de las intoxicaciones provienen de los alimentos. Los alimentos vienen de origen animal y de origen vegetal. Imagínate una pizza. ¿Sí? ¿Cuántos componentes tiene? Harina, tiene jamón del cerdo, tiene huevo, tiene queso. Cosas, sí. Y necesitamos hacer un trabajo coordinado con la salud pública para poder definir y comenzar a erradicar las enfermedades animales para evitar las enfermedades en el hombre. También. Y un hombre sano es mucho más productivo que un animal, que un hombre enfermo, por supuesto. Decime, ya que está tocando esto, me voy a lo que nos dejó el sistema COVAX, o sea, lo que no cumplió el sistema COVAX con estos 2 años de pandemia. Paraguay pedirá, supuestamente se dio o anticipó casi $7 millones al sistema COVAX para las vacunas y llegaron solamente un 20% de la cantidad estipulada. Y ahora el nuevo canciller, que es el 5º canciller en la era Abdo Benítez, dice él, como escoba nueva que barre bien, prometió al asumir ayer que pedirá al sistema COVAX la devolución del dinero. ¿Pasó cuánto tiempo? ¿Por qué esa lentitud? ¿Por qué eso ya no se hizo en su momento, en tiempo y en forma? Vos que sos funcionario internacional, por ejemplo, vos fuiste jefe de un organismo internacional. ¿Cómo vos procederías ante una cuestión como esta? Yo no entiendo, Bruno, qué pasó ahí. Yo creo que a la gente que están administrando en el gobierno están involucrados de alguna manera en eso. Porque la OPS es el Organismo Panamericano de Salud. Sí, igual claro. que el IICA es un organismo especializado en agricultura y vida rural. Por eso te hice la consulta. El ministro de Salud tiene influencia en la OPS.
Le puede destituir, le puede hacer, le puede retirarse y le tiene que presionar para que devuelva esa plata. Es un dinero nacional, es un dinero de todos nosotros, que le estamos dando a la OPS, a un organismo panamericano de salud. ¿Por qué no nos va a devolver? Nos tienen que devolver, sí o sí. Si era el ICA, ya hace rato le devolvía, o al director general era destituido por esas condiciones. No, por supuesto. Algunas cosas, yo no entiendo, pero algunas cosas haciendo un paralelismo, hay entre por eso el ministro y la OPS, ¿verdad? Por eso no se informaba de los precios también de las vacunas, ese tipo de cosas. Yo hago un paralelismo nomás porque vos tuviste un puesto muy alto dentro de un instituto internacional, y este sistema COVAX es más o menos la misma cosa, con otro tipo de objetivo en cuanto a rubros, digamos, las vacunas, pero es la misma cosa. En ese aspecto, a nivel de qué sé yo, de cómo se debe de proceder ante una situación como esta. Otra consulta que yo siempre me hice: si nosotros conformamos el Mercosur, ¿por qué en su momento, hace 2 años, cuando comienza la pandemia, no se articuló en forma, digamos, general esta petición entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay? Y entonces sí íbamos a tener en tiempo y en forma para cada uno de los países la cantidad pertinente de vacunas necesarias. Entonces, si conformamos el Mercosur, ¿en qué estamos nosotros? ¿Cuál es el peso que tenemos ahí dentro de esa organización? Yo no creo que exista el Mercosur. ¿No? No, ahí hay una unión aduanera y no es un Mercosur. No existe actividades coordinadas que se tengan que hacer. Nosotros cuando íbamos a exportar carne a Chile, Argentina nos trababa. Nuestra exportación no nos blindaba los trailers, no hacían innumerables. No paraban, no paralizaban. Nos paralizaba, ¿verdad? Para poder competir con nosotros. Y eso puede ocurrir en una unión de países. No debería, ¿verdad? Debería haber circulación de bienes y servicios sin ningún inconveniente, siempre que se cumpla con las restricciones sanitarias. Ahora, con esto de la guerra, ya en Europa se paralizó todo intento de unidad entre la Unión Europea y el Mercosur para, digamos, trabajar en conjunto, supuestamente, el mercado de Europa para con el mercado sudamericano y viceversa. Pero París, o sea, Francia, tengo entendido, y creo que Suiza, son los países que están impidiendo esto porque no quieren abrir sus compuertas en cuanto a la agricultura y ese tipo de cosas, los productos, ¿cómo se dice? Hortícolas, ¿puede ser? Sí, hortícolas. No sé si es Francia, creo que vos sabés eso, Francia y Suiza me parece que son los países que están trabando tal posibilidad de la unidad, después de 20 años que se trató de hacer entre la Unión Europea y el Mercosur, y llegó ahora lo de la pandemia, entonces desarticuló toda esa posibilidad, ni siquiera nadie toca el tema, ¿verdad? Pero ¿se podría dar alguna vez eso, lo de la Unión Europea y el Mercosur, o no? Se podría dar. Sí, es que nosotros acá en el Mercosur primero nos acordamos entre nosotros. Sí, nosotros nos entendemos. Sí, nos entendemos nosotros. Entre ¿verdad? nosotros. Exactamente. ¿Por qué Chile no entró en el Mercosur en forma plena? Porque le conviene más hacer negocio en forma independiente que con todo el Mercosur. Y el Uruguay también está saliendo. Y el Uruguay también está queriendo salir. Imagínate, existen organismos donde se puede recurrir, como la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Y dentro de la Organización del Comercio está el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que velan por el libre comercio de los productos, preservando la salud pública, la salud animal y la salud vegetal. Y las normativas son muy claras. Es cuestión de recurrir a esos organismos para poder acceder a los mercados más importantes en Europa. Pero sí tenemos que cumplir las normativas o estándares internacionales en los sistemas de producción de nuestros productos agropecuarios. Si no cumplimos, no podemos entrar. Ese Instituto de la Carne que tanto cementa, ¿vos sos partidario de ese Instituto de la Carne? Yo soy partidario del Instituto de la Carne. Es un organismo que... Nosotros no tenemos clasificación y tipificación de la carne todavía en el país. Un país
exclusivamente producto productor más de carne. importante. Somos noveno exportador de carne y no tenemos un sistema de trazabilidad independiente para todo el ganado. Y bueno, tenemos trazabilidad ¿y por para qué un grupo eso no ocurre? ¿Por qué no se da ese paso? Y no hay Por acordación del intereses. Servicio Veterinario y la Asociación Rural del Paraguay. Hay un conflicto, hay que la gente de la rural tiene que invertir para hacer un programa de trazabilidad de todos sus ganados y el Servicio Nacional que no le impone porque de alguna manera están asociados, no sé en qué, pero están asociados ahí. Bueno, y Víctor, si alguien te dijera, por ejemplo, quiero que usted sea el próximo ministro de Agricultura y Ganadería, ¿aceptarías? Por mi país aceptaría, por mi familia no sé. No, pero No sé aceptaría. si aceptaría por ¿Y mi qué país, harías vos, supongamos, hipotéticamente? ¿Qué es lo primero que harías? Desmantelar el Ministerio de Agricultura. Socorro, ¿en serio? En serio. Es un ente paquidérmico, no se puede mover. No se puede mover la cantidad de personas que de funcionarios que hay funcionarios que tiene ahí. Y cambiar la ley. Cambiar la ley, la ley creo que es del año 81, la ley del Ministerio de Agricultura. Entonces hay que comenzar a cambiar la ley y transformar ese La ministerio. reforma del Estado, ¿sos partidario de la Soy misma? partidario de la reforma del Hay Estado. que achicar Hay el que Estado. achicar el Estado, definitivamente. Vos como cabeza ya del IICA en Ecuador y en la Argentina, vos por supuesto tenías injerencia directa a la parte económica, porque vos tenías que sostener ese núcleo importante, ¿verdad? De tu oficina, por más que hayan estado, o sea, manejabas 20 o 30 personas, pero lo mismo vos administrabas. ¿Y cómo era tu administración ahí, en ese organismo internacional que debías también dar cuenta de lo que vos hacías, ¿verdad? ¿Y cómo? No, te cuento que el IICA está financiado. A grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. El IICA está financiado por las cuotas que pagan los países de las Américas. Todos los países. ¿Cuántos países 34 países, menos Cuba. A menos Cuba. Menos Cuba. 30, ahora creo que va a ser menos Nicaragua, porque Nicaragua está saliendo de la OEA. Entonces, menos Cuba. Cada país paga en forma solidaria. El 96% del presupuesto lo hace Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. Y Canadá. Eso aportan. Y el resto de los países aportan un mínimo. Y además nosotros por la conciencia, o sea, aportan algo. Aportan de acuerdo al PIB agrícola. Pero muy poco. Paraguay creo que aporta $56,000 al año, que no es nada. Bueno. Y en la oficina acá cuesta $300,000 mantener, ¿verdad? O sea que trae recursos de afuera para mantener la oficina de Paraguay. Entonces, y nosotros ejecutamos proyectos y cobramos una tasa interna por los costos administrativos de los proyectos. De un 8% del valor de los proyectos. En Argentina administramos $20 millones al año y tenía una cartera de proyectos de 75 millones. ¿Y se cumplían todos los proyectos? Se cumplían porque nosotros andábamos detrás nosotros éramos los que contratábamos los consultores, hacíamos el monitoreo y hacíamos la ejecución del proyecto. ¿Quién es la cabeza del IICA acá en Paraguay ahora? Ahora está un señor uruguayo que es Gabriel Rodríguez. Hace 2 años que está como representante del IICA. ¿Y habló contigo? ¿Fuiste a visitarlo? Sí, hablamos permanente. Fuimos compañeros anteriormente. Él estuvo en Belice como representante y estuvo en Panamá como representante y nos encontramos en las reuniones. Y hasta ahora nos mantenemos en contacto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. El doctor Víctor Arrúa Maidana con nosotros. Fue cabeza del IICA en Buenos Aires y en el Ecuador, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y él es doctor en ciencias veterinarias, tiene un máster también por la Universidad de Kansas en ciencias veterinarias, por supuesto, y estudió en Japón, también en Estados Unidos, en fin, se paseó estudiando, especializándose por países de Centroamérica. Tiene vastísima experiencia y él dice que ya está retirado, pero yo creo que no. Tiene que retirarse de su casa e ir a liderar uno de los organismos del Estado para tratar de reorganizarlo, porque tiene una experiencia vastísima, importante, y hay que aprovechar la experiencia de un paraguayo como Víctor Arrúa Maidana para ser cabeza de instituciones que tienen que ser renovadas en el mejor de los sentidos, ¿verdad?
Yo no estoy hablando porque va a haber un cambio de gobierno en abril del siguiente año, sino simplemente por lógica. Es eso, ¿verdad? A todos los paraguayos, compatriotas que salen afuera, que toman experiencias, que viven acá y que se los retira de los organismos porque ya cumplieron cierta edad, pero pueden ser también grandes asesores, pueden ser grandes consultores y pueden ser grandes organizadores visionarios de una etapa nueva del Paraguay que nosotros necesitamos. Muy simple es la deducción. 2 más 2 es igual a 3. Quiero decir, es igual a 4. Bueno, muchas gracias, Víctor. Esto simplemente para romper la propia letanía que estoy armando yo acá, ¿verdad? Pero tenemos un dulce señor acá, My Sweet Lord, que como se denomina la canción de George Harrison. Yo sé que te va a gustar, así que, bueno, muchas gracias. En nuestra época. Sí. Y a ver si nos reunimos entre los compas. Deberíamos. María Luisa, bueno, ponete la pila. Bueno, claro, pónganse la pila las chicas. Y aquí está George Harrison. Qué buen tema. 39 de las 11 de esta mañana de el jueves 5 de mayo. George Harrison. Hay mucho todavía para ustedes. Quédense aquí.